Movimiento transnacional. Mi nombre es Jania Paola González Rosales y este es el tema que les voy a presentar a cargo del profesor Olivera Guerrero Ricardo, que imparte la materia de Física General. Les voy a dar una breve introducción sobre lo que se va a ver en esta presentación, en esta exposición, que es, en esta exposición veremos lo que es el movimiento translacional, que en una definición corta es un tipo de movimiento en el que un cuerpo se mueve en línea recta o a lo largo de una trayectoria curva sin rotar sobre sí mismo. Explicaré de manera más amplia, teóricamente, el movimiento translacional, incluyendo sus tipos, la importancia en el estudio de la física y así como sus aplicaciones en diferentes campos. Como parte práctica, estaré incluyendo una simulación de un jet, en este caso, que se hace en la plataforma de GeoGebra, representando el movimiento transnacional, y vamos a calcular tres magnitudes físicas fundamentales, que son la velocidad media y la aceleración, aplicando sus fórmulas correspondientes. Movimiento translacional. El movimiento translacional es un tipo de movimiento que ocurre cuando un objeto se desplaza a lo largo de una trayectoria en cualquiera de las tres dimensiones. Esto significa que el objeto se mueve en línea recta de un punto a otro. En este movimiento, todas las partes del objeto recorren la misma distancia, en la misma dirección y al mismo tiempo. En otras palabras, el cuerpo no rota sobre sí mismo mientras se mueve, simplemente se traslada de una posición a otra en el espacio. Veremos tipos de movimiento transnacional, que son el movimiento rectilíneo uniforme, que es MRU. Este es el caso más simple de movimiento translacional. Un cuerpo se mueve a velocidad constante en una trayectoria recta y todos los puntos recorren la misma distancia al mismo tiempo, lo que lo hace movimiento translacional. También el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es parecido al anterior, no más que aquí incluye aceleración. Dice, en este tipo de movimiento, la velocidad del cuerpo cambia con el tiempo debido a una aceleración constante. Sin embargo, la trayectoria sigue siendo recta y el cuerpo se traslada sin rotar. Por eso, a pesar de la aceleración, sigue siendo un movimiento translacional. Otro de ellos es el movimiento curvilíneo. Aunque en este caso el cuerpo no se mueve en línea recta, el movimiento sigue siendo translacional si el cuerpo no gira sobre sí mismo mientras sigue la curva, como se ve aquí en la imagen. Importancia. El movimiento de traslación es fundamental en la física y en la mecánica, ya que nos permite entender cómo los objetos se desplazan en el espacio y cómo interactúan entre sí. Además, es la base para el estudio de otros tipos de movimientos, como el movimiento de rotación y el movimiento vibratorio. Los científicos han podido desarrollar teorías y leyes que explican el comportamiento de los objetos en movimiento, como la ley de la inercia de Newton o la ley de la gravitación universal. Estas leyes nos permiten predecir y controlar el movimiento de los objetos en el espacio. Todo esto gracias al movimiento de traslación se ha podido estudiar. Aplicaciones. En robótica. Permite que los robots móviles se desplacen con precisión. En el transporte. Es fundamental para estudiar y optimizar el desplazamiento de vehículos como trenes, autos y aviones. En el deporte, se analiza el movimiento translacional de balones o atletas para mejorar el rendimiento y la técnica. En la astronomía, se estudia el desplazamiento translacional de planetas, satélites y sondas para determinar trayectorias y órbitas. En sistemas computacionales, se utiliza en el desarrollo de simulaciones
animaciones y videojuegos. Los motores gráficos en 2D y 3D utilizan modelos matemáticos basados en las leyes del movimiento para representar el desplazamiento realista de objeto en una escena virtual. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo ahora de el que ya había comentado al inicio, del movimiento de traslación de un jet en GeoGebra después. Nos dice, un jet militar inicia su carrera de despegue desde el reposo, o sea, velocidad inicial igual a 0, en una pista recta. Después de 5 segundos, ha recorrido una distancia de 160 metros. Vamos a calcular la velocidad, la aceleración, la velocidad y la velocidad media. Tenemos estos datos. Tenemos el tiempo, que es 5 segundos, y la distancia que recorrió es de 160 metros. La fórmula de la aceleración nos dice que 2 por d entre tiempo al cuadrado, que d es la distancia y t es el tiempo. Sustituyendo los valores que tenemos en nuestra fórmula, nos dice 2 por 160 entre 5 al cuadrado, que esto nos viene dando 12.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración. Ahora la velocidad, que viene siendo la velocidad final, porque la velocidad inicial es 0 porque comienza del reposo. La fórmula nos dice que la velocidad final es igual a la aceleración por tiempo. La aceleración es 12.8 metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos, que es el tiempo. Esto nos da un total de 64 metros por segundo de velocidad final. Ahora, la velocidad media nos dice que velocidad inicial, la fórmula, velocidad inicial más velocidad final entre 2 es igual a la velocidad media. Tenemos que velocidad inicial es 0, porque comienza del reposo, más velocidad final, que es 64, lo acabamos de calcular, y eso entre 2, que nos da 64 entre 2 es igual a 32 metros sobre segundo. Ahora sí, veamos el ejemplo desarrollado en GeoGebra con una animación. Ya estando en GeoGebra vamos a crear 3 deslizadores, uno para la aceleración, otro para el tiempo y otro para la posición. Nos vamos al apartado de aquí y seleccionamos deslizador, tocamos cualquier parte de la pantalla y vamos a crear el de aceleración, dejamos A y comenzará desde 0 hasta 12.8, que es la aceleración total que ya habíamos calculado. Después vamos a crear el deslizador de tiempo, que empieza desde 0 y termina hasta los 5 segundos, que es el tiempo que nos indica nuestro problema. En animación vamos a seleccionar alguna, creciente no, porque se repite. Vamos a seleccionar creciente una sola vez para que no esté como en bucle recorriendo la animación. Después vamos a crear otro deslizador, que es el de posición. Empezaremos desde 0 del reposo y terminaremos en los 160 metros, que ya nos indica el problema, que es lo que, hasta dónde vamos a llegar, que es lo que vamos a recorrer. Y le damos OK. Deslizador, que es donde el deslizador, y seleccionamos imagen. Buscamos nuestra imagen y la insertamos. Después vamos a colocar nuestra imagen en nuestro eje de las X y vamos a cambiar la distancia que hay entre A y B, porque ese es el tamaño de nuestra figura, de nuestra imagen, de nuestro objeto. Y voy a utilizar una medida real
que un jet militar mide alrededor de 15.4 metros. Acomodamos otra vez nuestra imagen y como estábamos desde cero, pues cuando la quisimos acomodar, en realidad la dejamos más pequeña, pero ya corrigiendo, ya ahora sí nos queda la imagen del tamaño que es el tamaño original, real, que es de 15.4 metros. Ahora nos iremos a la vista algebraica, en el que vamos a modificar las abscisas de los puntos A y B, ya que ellas nos indican la posición de nuestra figura, y con ellas vamos a ingresar una fórmula que es posición más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Y ahora en el punto B, en el punto B, vamos a agregar posición más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2 más nuestra posición, que es 15.4, que es nuestro tamaño de la imagen, y gracias a ello vamos a poder lograr ya animar nuestra figura o objeto. Se podrá notar que solamente hemos modificado las X, ya que solamente nos moveremos por el eje de las X, que es el movimiento recto, y el movimiento de la Y no lo vamos a tocar, ya que pues no nos vamos a mover hacia arriba en ningún momento, sino simplemente recto, como sería el movimiento de un carro. Ahora insertaremos 3 botones, uno llamado iniciar, tocamos cualquier parte de la pantalla, iniciar, otro detener, y el último reiniciar. A los 3 botones vamos a agregarles una configuración que nos va a servir para definir el inicio, la detención y el reinicio de nuestra animación, y vamos a ello. Como se puede apreciar, estos botones ya están funcionando, y en 5 segundos recorre dicha distancia de nuestro problema, tomando en cuenta que la aceleración es la que ya calculamos, e iniciando de la posición 0, o sea, desde 0 metros. Ahora en la línea de entrada introduciremos la fórmula de velocidad, que es aceleración por tiempo, para así conocer la velocidad dependiendo al tiempo transcurrido, y crearemos distintos botones que nos servirán para mostrar que se vea más bonito y de mejor manera dichos valores de dichas fórmulas que ya hemos calculado y mostrado. La primera es la aceleración, y ya solamente mostramos los botones que ya tenemos, y así con los demás, que viene siendo la velocidad que acabamos de calcular. Solamente la vamos a
a mostrar en un cuadrito. Y por último, la posición inicial, que también ya la tenemos calculada, que es P, que es de donde va a iniciar nuestro objeto. Pueden notar que aceleración, sus unidades de medidas es metros sobre segundo al cuadrado, velocidad son metros y la posición, velocidad es metros sobre segundo y la posición es en metros. Como pueden notar, si funcionan y se puede apreciar mejor cada dato que está transcurriendo en el movimiento, el movimiento de traslación de nuestro jet. Ahora solamente pasaré a arreglar, a mover mis valores para que se vea mejor estéticamente, sea más agradable pues para la vista también, ocultando ciertos valores que ya muestro. Pero antes vamos a ingresar el tiempo, vamos a ocultar nuestro deslizador tiempo y vamos a ingresarlo como texto, tiempo que son segundos. Y vamos a ingresar una imagen, en esta ocasión de como cronómetro, por estética nomás, para que se vea mejor y sea más formal esta animación. Y como pueden notar, se entiende mejor el concepto de lo que estamos animando o tratando de enseñar. Y es más didáctico el problema también. También vamos a insertar un fondo, ¿por qué no? Mejorando más la estética. Ingresamos en donde está nuestro deslizador, seleccionamos imagen e insertamos una pista de despegue que es apegado a nuestro planteamiento, nuestro problema. Y bueno, este sería nuestro resultado final. En conclusión, con este trabajo pude entender mejor qué es el movimiento traslacional y por qué es tan importante en la física y en otras carreras y áreas. Aprendimos que este tipo de movimiento ocurre cuando un objeto se desplaza sin girar y que puede ser recto o curvo, siempre que el cuerpo no rote sobre sí mismo. Además, revisamos los distintos tipos de movimiento transnacional, como el uniformemente acelerado, y el otro, y cómo se aplican en muchos aspectos de la vida diaria. La parte práctica, usando GeoGebra para simular el movimiento de un jet, ayudó mucho a visualizar lo ya aprendido o
lo mencionado. A través de esta simulación pudimos calcular la velocidad media, la velocidad final, la velocidad media y la aceleración, aplicando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que este es un tipo también de movimiento translacional. Esto demostró que la teoría se puede llevar fácilmente a la práctica con herramientas digitales. En general, este trabajo permitió combinar lo aprendido en clase con una actividad interactiva que hizo más fácil y entretenido entender cómo se mueven los objetos y cómo analizar ese movimiento de forma matemática.